Nunca imaginé que una promesa de leche cambiaría mi vida. Un millonario me sorprendió. La mañana comenzó como cualquier otra. El sol se asomaba tímidamente entre las nubes, y yo estaba en la cocina, llenando el vaso de mi hermano pequeño. Sus ojos brillaban mientras esperaba ansioso su bebida. Pero, entonces, sonó el timbre. Era un hombre alto, elegante, con un traje que parecía costar más que todo lo que teníamos en casa. Su mirada enigmática me hizo sentir incómoda. Busco a quien hizo una promesa de leche, dijo, como si esas palabras fueran un hechizo. Me quedé paralizada. Jamás había hecho una promesa en la vida, mucho menos de ese tipo. El sudor me caía por la frente. ¿De qué hablas?, logré murmurar, sintiendo un nudo en el estómago. El silencio se hizo denso, como la niebla en una mañana fría. Él se inclinó hacia mí, y algo en su voz me estremeció. Tú eres la elegida. Hay un dinero, una fortuna en juego. Mis pensamientos se desbandaron. Todo lo que sabía de nuestra familia, las deudas, la lucha diaria por mantenernos a flote, todo se sentía como un mal sueño. Y él, con su sonrisa intrigante, parecía ofrecerme la salvación. Solo tienes que cumplir una condición, continuó, elevando la tensión en la habitación. Mirarás más allá de lo visible. ¿Qué significa eso?, pregunté, temblando. Mi hermano se había acercado, sus ojos fijos en el extraño. El hombre soltó una risa suave, crujiente. Todo es un juego, y tú podrías ser la ganadora. En ese instante, soné como un tambor. El corazón me latía con fuerza, y la incertidumbre pesaba en el aire. La idea de una promesa, de una fortaleza en medio del caos, parecía demasiado buena para ser verdad. Pero la angustia de no tener respuesta era un monstruo que crecía dentro de mí. ¿Qué tipo de juego era este? Más enigmático de lo que imaginaba, como si pudiera leer mis pensamientos, él dio un paso atrás. Lo pensaremos, dentro de poco la decisión será tuya. Y sin más, se desvaneció, dejando un rastro de misterio helado en la cocina. Miré a mi hermano, su mirada brilla con curiosidad, y dentro de mí, una máquina de dudas comenzó a girar. Mis manos estaban heladas y mi corazón seguía latiendo a 1000 por hora. Antes de que pudiera procesar todo, el timbre sonó de nuevo. ¿Quién más podría ser?, pensé con nerviosismo, esperando una respuesta que cambiaría todo. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desinscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras de nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El timbre sonó por tercera vez. Esta vez, sin poder contener la ansiedad, me acerqué a la puerta. Me pregunté si el misterioso hombre estaba de regreso, con más promesas de fortuna o un mensaje desesperante que no podía ignorar. Abrí la puerta lentamente, mis manos temblorosas temiendo lo que podría ver al otro lado. Para mi sorpresa, no era él. Era una mujer mayor, de cabello plateado y arrugas que hablaban de 1000 historias. Sus ojos reflejaban una sabiduría que solo se adquiere a través del tiempo. Hola, querida, dijo con una voz suave. Soy Elena, la vecina de al lado. Te he estado observando y, tengo algo que podría interesarte. Me quedé paralizada, sin saber qué esperar. ¿Cómo sabes de lo que ha pasado aquí?, pregunté, mientras mis manos aún luchaban por calmarse. Su mirada fue comprensiva, como si supiera exactamente lo que yo estaba sintiendo. Debí hablar con ese hombre, dijo, haciendo una pausa. Su nombre es Marco. Viene a buscar a personas en situaciones difíciles. Promete mucho, pero, hay que tener cuidado. Su juego puede ser más peligroso de lo que parece. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar su advertencia. ¿Por qué me estás diciendo esto?, logré murmurar, sintiéndome más vulnerable que nunca. Ella inclinó la cabeza y sonrió, un gesto lleno de calidez, porque en este mundo, a veces las promesas son espejismos. Y creo que mereces algo mejor que un truco de fortuna. La esperanza puede ser un refugio,
pero también puede ser una prisión. Mientras sus palabras resonaban en mi mente, miré hacia atrás, donde mi hermano seguía observándonos, confundido. A medida que la conversación avanzaba, el nudo en mi estómago volvió a emerger. ¿Debía seguir este camino incierto con Marco o escucharía a Elena y me alejaría de algo que podría acabar mal? Deberías pensar bien en lo que deseas, dijo la vecina. Tu vida puede cambiar, sí, pero recuerda que no siempre es para mejor. A veces hay que sacrificarse para proteger lo que realmente importa. La mirada de Elena me hizo mirarme en el espejo de sus reflexiones. Antes de que pudiera articular un agradecimiento, ella sonrió cálidamente. No quiero asustarte, solo se detuvo un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Solo cuida de tu hermano. Esa es la verdadera fortuna que tienes. Cuando la mujer se despidió y se marchó, cada palabra suya quedó grabada en mi mente. Podía sentir la emoción latente en el aire, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento fuera un eco de decisiones por tomar. La vida era un juego, y ahora entendía que el tablero estaba lleno de posibles trampas. Fui hacia donde mi hermano, aún parado en la cocina, comenzó a temer que me afectara más de lo que había imaginado. ¿Quién era?, preguntó, sus ojos inyectados de curiosidad. Una vecina, respondí, tratando de mantener la calma. Dijo que ella se preocupa por nosotros. ¿Por qué? La pregunta salió de sus labios como un susurro. Su inocencia rompió el silencio pesado que había comenzado a llenar nuestro hogar. Porque hay personas que se preocupan, amigo. Aunque a veces no parezca, en ese momento, la puerta se cerró de golpe, causando que ambos sobresaltáramos. Me volví hacia la entrada, miedo y curiosidad derrapando en mi pecho. Era él, Marco, quien había regresado. Su figura se alzaba imponente en la entrada. Espero que no hayas tomado decisiones apresuradas, dijo, desbordando confianza. Mi corazón dio un vuelco. La tensión del momento se profundizó, y el futuro que había comenzado a vislumbrar se oscureció frente a mis ojos. Lo que se juega aquí es más que dinero, es tu vida, continuó, su voz resonando en mis oídos como un eco. Las palabras de Elena cruzaron mi mente, mientras luchaba internamente entre la esperanza y el temor. Decisiones, promesas y las sombras de lo desconocido se multiplicaban a nuestro alrededor. Todo se sentía como un laberinto al que me había asomado sin querer, y la dirección que tomara podría cambiarlo todo. Las palabras de Marco pendían en el aire, pesadas y llenas de significado, mientras observaba su rostro relajado, casi desafiante. Mis pensamientos se agolpaban, la advertencia de Elena resonaba en mi mente, pero la esperanza y la necesidad de un cambio eran intensas, como un grito ahogado en mi interior. ¿Qué es lo que ofreces realmente, Marco?, pregunté, intentando hacer que mi voz sonara firme, aunque sabía que la inquietud temblaba en mis cuerdas vocales. Él inclinó ligeramente la cabeza, los ojos brillantes, alertas. Te ofrezco la oportunidad de salir de este ciclo, de este lugar donde las promesas parecen solo ilusiones. Sus palabras fluyeron como un río desbordado, capturando mi atención. El futuro puede ser diferente, puede ser espléndido. Y no solo para ti, sino también para tu hermano. Su mención de mi hermano hizo que un instinto de protección emergiera en mi interior, capaz de aplastar cualquier duda. ¿Y qué hay de la seguridad de mi hermano? No puedo arriesgarme a perderlo, lo entenderé, pero asegúrate de que él no se convierta en una carga, una limitación, respondió Marco, su tono persuasivo casi hipnótico. El dinero puede romper esas cadenas, hacer que volar sea posible. Mientras hablaba, sentí que la idea de libertad se mezclaba con el temor a lo desconocido. El dilema se intensificaba en mi pecho, un conflicto de deseos que me mantenía en suspenso, como si estuviera en el borde de una decisión crucial. ¿Qué debo hacer?, espeté, la angustia subiendo como una marea. Esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Ven a ver mi propuesta mañana. A veces una simple decisión puede cambiarlo todo. Se giró para irse, y antes de cerrar la puerta, se volvió una vez más hacia mí. Recuerda, tú tienes el poder. Nunca lo olvides. El clic de la puerta al cerrarse resonó como un eco en mi mente. El silencio que siguió fue abrumador. Giré lentamente hacia mi hermano, que me observaba con ojos grandes, llenos de preocupación. ¿Qué pasará mañana?, me preguntó, su voz reverberando como un suave temblor de un nuevo amanecer. No lo sé, pero tengo que averiguarlo, respondí, luchando por componer una sonrisa. Su expresión se llenó con esa mezcla típica de miedo y esperanza que los niños muestran, como si su mundo dependiera de mi respuesta. ¿Y si es malo?
¿Y si te aleja de mí? La vulnerabilidad en su voz me atravesó, y no pude evitar sentirme culpable. Pase lo que pase, siempre estaré contigo. Te lo prometo, contesté, sintiendo que las palabras eran un ladrillo pesado en mi pecho, intentando construir un muro entre el futuro incierto y su corazón inocente. Mientras la noche caía, me costó dormir. La información de Elena y la promesa de Marco saboteaban mis pensamientos. Todo lo que había vivido estaba a punto de colisionar con armónicas de esperanza y miedo. A medida que me encogía bajo la manta, mis ojos se deslizaban hacia la ventana, observando cómo las estrellas titilaban en la inmensidad del cielo oscuro. Era un recordatorio de que incluso en la más profunda incertidumbre, había luz. Desperté al día siguiente con una mezcla de determinación y ansiedad pululando en mis venas. Sabía que tenía que enfrentar a Marco, y la decisión que tomara ya no sería solo para mí, sino también por el bienestar de mi hermano. Algunos momentos después, encontré una carta en la mesa, justo en ese lugar donde a menudo dejaba los papeles más importantes. Era de Elena, escrita con una letra cuidada, cada línea llena de cuidado y amor. Querida, espero que estés bien. Lo que vi te afectó, y quiero recordarte que no estás sola en esto. Hay magia en la bondad humana, a veces el verdadero tesoro se encuentra en los corazones. No dudes en buscarme si necesitas a alguien que te escuche. Estuve a punto de llorar al darme cuenta de que no eran solo palabras de consuelo, sino una promesa de que la verdadera fortuna no se medía en cantidades de dinero, sino en conexiones genuinas. Me aferré a esa idea mientras me preparaba para el día. Cada paso hacia la casa de Marco era un eco de mis temores y esperanzas. Hasta que finalmente llegué a su puerta, el momento se sentía cargado de electricidad. Pero en ese instante, el teléfono en mi bolsillo vibró. Mi corazón se detuvo. Era un mensaje de Elena: recuerda siempre qué es lo que realmente amas, y justo antes de pulsar el timbre, una imagen de mi hermano sonriendo atravesó mi mente como un rayo de luz. ¿Qué decídete era aún más que liberarse? ¿Acaso lo que deseaba era preservar esa sencillez en nuestras vidas? El timbre sonó, y yo estaba a punto de entrar en un mundo del que no podría volver atrás. La puerta se abrió lentamente, revelando a Marco en toda su presencia. Su porte era imponente, pero había algo en su mirada que me invitaba a cruzar ese umbral. «Estás a tiempo», dijo, su voz en un tono que oscila entre la invitación y la advertencia. Sentí una oleada de nervios en mi estómago, pero también una curiosidad abrumadora. «Gracias por verme», logré murmurar, mi voz mucho más baja de lo que pretendía. Marco hizo un gesto para que entrara, y al cruzar la puerta, la sensación de entrar en otro mundo me envolvió. Su sala estaba decorada con elegancia, pero su frialdad era palpable, un ambiente que apenas parecía hogar. «¿Estás lista para escuchar mi oferta?», preguntó, sentándose en un sofá de cuero que parecía tan distante como su sonrisa. Asentí lentamente, buscando mis palabras en el torbellino de emociones que me embargaba. «Estoy aquí porque quiero lo mejor para mi hermano», respondí finalmente, llevando mis manos a mis costados, como si eso pudiera darme estabilidad. «Y eso está muy bien, pero para lograrlo, necesitas empezar por ti misma», insistió, haciendo hincapié en la última palabra. «No puedes ayudarlo si no estás bien. Deja que te muestre cómo puedes conseguir el cambio que tanto anhelas». Mientras hablaba, mis pensamientos volaban a mi hermano, a su risa sincera y a la preocupación que ya había visto en su mirada. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para asegurar su bienestar? Me preguntaba si el precio sería demasiado alto cuando la ambición se cruzara con los hilos del amor fraternal. «¿De qué se trata este cambio?», le pregunté, mi voz temblando, consciente del abismo que se abría ante mí. «Escucha», dijo Marco, apoyando sus codos sobre sus rodillas, acercándose un poco más. «Tengo conexiones, oportunidades que pueden abrirte puertas. Te ofrezco un trabajo, pero es más que eso. Serás parte de algo grande, algo que te dará la libertad que deseas. Y el dinero, claro, será solo el principio». La idea de un trabajo parecía tan mundana en comparación con la promesa que ofrecía. Pero no podía evitar que me embargara una sensación de inquietud. «¿Qué tipo de trabajo?». «Uno que requiere talento y determinación». «Orgullosamente puedo decir que has demostrado ambas», contestó, y por un instante, me sentí exaltada. Marco no solo me veía, sino que reconocía mis capacidades. Pero al instante, la duda golpeó de nuevo: ¿y si caigo en el mismo patrón? Antes de que pudiera elaborar más, Marco sonrió, como si ya supiera a dónde se dirigían mis pensamientos.
La decisión no es fácil, lo entiendo. Pero te tengo una cosa más que mostrar. Quizás eso te ayude a decidir lo que harás. Me condujo a lo que parecía ser su oficina, una habitación llena de documentos y gráficos que ilustraban un futuro en expansión. En el centro, una amplia mesa estaba cubierta de papeles, pero lo que capturó mi atención fue un retrato de un niño que mientras jugaba. Este es el motivo de mi éxito, dijo Marco, señalando la imagen. Quiero que sientas lo que se puede hacer por los que amamos. Sus palabras me resonaron a un nivel profundo. El amor que se veía en la imagen era palpable y, de repente, el panorama de mi hermano y su futuro se entrelazó con mi propia lucha. Quiero que tengas la información necesaria para tomar la mejor decisión, continuó Marco. Déjame ayudarte. Justo cuando comenzaba a sentirme atrapada en su red de promesas, el sonido de un golpe en la puerta me sobresaltó. Marco frunció el ceño por un momento, pero fue un pequeño gesto. Se acercó a abrir, y un hombre de aspecto intachable entró. Lo siento, Marco, pero estamos en apuros con los proveedores. Necesitamos una respuesta inmediata. Las palabras dispararon una nueva nube de incertidumbres en mi mente. Eran invisibles, pero sentí cómo comenzaban a rodearme, intensificándose entre las posibilidades y expectativas. Estaba siendo arrastrada hacia un juego que no había solicitado. Mientras mi pecho se tensaba, Marco volvió a mirarme, una chispa de emoción en su mirada. Esto es solo el comienzo, me dijo. Suena casi como una promesa, pero no podía dejar de notar que había un trasfondo de urgencia en su tono que me inquietaba. ¿Era esto lo que quería? ¿Era este el camino que debía tomar por amor a mi hermano? No sé aún si puedo aceptarlo, respondí, sintiendo como la duda se asentaba en mí. Pero dentro de mí, una pequeña voz comenzaba a cuestionar, ¿y si esto podía ser la solución a nuestras penurias? Confía en mí, dijo Marco, su mirada persuasiva casi implacable. Siempre hay un precio por la libertad, pero no debes pagar solo tú. Vamos a encontrar la forma. Juntos, sus palabras flotaban en el aire, y mientras la tensión se hacía aún más palpable, el rostro de mi hermano apareció de nuevo en mi mente. La angustia que me provocó esa imagen pronto se transformó en resolución renovada. Tenía que hacer lo que fuera necesario para protegerlo, incluso si significaba adentrarme en un mundo desconocido. Dame un momento, murmuré, mientras la ansiedad se transformaba en un sutil susurro de determinación. No podía ceder ante el miedo. Mientras mi mente luchaba entre la desesperación y la esperanza, una idea brillante iluminó mi camino. Había más en juego de lo que Marco precisamente buscaba. En ese momento, una decisión nueva y apasionante comenzó a tomar forma en mi corazón. Había llegado el instante en que los caminos se bifurcaban por completo. El repiqueteo de la incertidumbre nunca había sido tan fuerte, y la revelación me golpeó como un estruendo. Lo haré, finalmente dije. Pero, realmente estaba lista para enfrentar las repercusiones, y justo entonces, el teléfono en mi bolsillo vibró de nuevo. El mensaje era de Elena, y mientras lo leía, el corazón me palpitaba con fuerza. A veces, el cambio no es solo un destino, sino el viaje que emprendemos. Las palabras resonaron en mí como una campana, casi como una advertencia sutil de que lo que había empezado como una promesa era, de hecho, un camino lleno de espinas. La puerta del despacho se cerró con un eco sordo tras de mí, y la atmósfera cargada de promesas amenazantes me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Marco me observaba, y por un momento, creí ver un destello de satisfacción en sus ojos, como si ya hubiese mi respuesta. Sin embargo, el miedo a lo desconocido retumbaba en mi mente, un recordatorio constante de que los caminos que elegimos pueden llevarnos a lugares inesperados. ¿Te sientes bien?, preguntó Marco, notando mi palidez. Su interés parecía genuino, aunque la desesperación en su entorno me sugería lo contrario. Si la incertidumbre me hacía dudar, su cercanía parecía insinuar que había más en juego de lo que había anticipado. Sí, solo, necesito procesar todo esto, repliqué, tratando de no parecer más vulnerable de lo que ya me sentía. Pero la realidad era que la imagen de mi hermano seguía volviendo a mí, junto a la idea de un futuro que podía cambiarle la vida. El dilema era abrumador. Si tomaba este camino, ¿acaso podría controlar lo que se avecinaba? El rostro de Marco se iluminó mientras se recostaba en el sofá. Dame un segundo. Quiero que veas algo importante. Se levantó y fue hacia un estante, donde tomó una carpeta que parecía más pesada de lo habitual. Cuando regresó, dejó caer los documentos sobre la mesa con un ruido sordo. Mira esto.
El aire en la habitación se sentía denso cuando examiné la carpeta. Dentro había gráficas, proyecciones y descripciones de emprendimientos que me dejaron boquiabierta. Pero junto a los números, había fotografías, imágenes de personas que parecían felices, que disfrutaban de vidas que nunca imaginé que podrían ser posibles. Lo que ves aquí es la evidencia de lo que he construido, explicó Marco, su voz ahora clara, casi fervorosa. Cada uno de estos rostros representa lo que he hecho por ellos. Tú también puedes ser parte de esto. Mi intención es apoyarte para que logres lo que te propongas. Pero, primero, necesitas cambiar tu perspectiva. Mis dedos tocaron la carpeta suavemente, cada imagen que miraba era un recordatorio de los sacrificios que otros habían realizado. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar? ¿Era este el camino justo? Respiré hondo, sintiendo que la presión aumentaba dentro de mí. ¿Y qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el precio real? Me atreví a preguntar, cuestionando si había alguna trampa oculta en sus promesas. La última cosa que deseaba era caer en una red de la que no pudiera escapar. Marco se inclinó hacia adelante, mirándome con una intensidad que me hizo sentir desnuda. El verdadero cambio no se mide en dinero, sino en las decisiones que tomas. Y por supuesto, algunos elegirán el camino fácil. Pero tú puedes hacer mucho más. Mira estas vidas, el impacto. Yo sé que tienes ese poder también. No estoy convencida, respondí, aunque la chispa en su voz comenzaba a calar en mí. No quiero terminar atrapada en algo que no entiendo. Al mismo tiempo, una parte de mí se sentía cautivada por las posibilidades, y eso es lo que quiero ofrecerte, comprensión y guía. Estamos en tiempos oscuros, y los oscuros a menudo presentan las mayores oportunidades. Su tono era casi apasionado, como si realmente creyera en la misión que estaba presentando. El sonido de mi teléfono interrumpió la atmósfera tensa. Era otra notificación de Elena. Decidí leer el mensaje en ese instante, una forma de distraerme, de buscar alguna claridad. A veces, lo que más tememos es lo que más necesitamos, decía. Me quedé mirando la pantalla, buscando en sus palabras un sentido más profundo. Marco observó mi distracción y sonrió de manera enigmática. Las decisiones serán siempre difíciles, pero recuerda, en cada elección hay una oportunidad. Y en cada oportunidad, hay un precio. Mientras procesaba sus palabras, comenzaron a surgir recuerdos en mi mente, esos momentos en que el peso del mundo parecía estar sobre mis hombros, cuando salías a buscar un mejor futuro, solo para darte cuenta de que las decisiones no siempre eran blancas o negras. Sé que. Esto es abrumador, dijo Marco, rompiendo el silencio. Tómate tu tiempo, pero no dejes que la indecisión te paralice. El mundo es cruel, y los que prosperan son aquellos que se arriesgan. Quiero proteger a mi hermano. Él es mi prioridad, le respondí, triste por no poder expresar mi inquietud. Pero mi determinación emergía como un fuego lento. Aún así, la pregunta seguía asediando mi mente: si decidía avanzar, si caía en el juego de Marco, ¿sería capaz de mantener viva la chispa de mi humanidad? Yo también he tenido que elegir, he tenido que perder para poder ganar. Los sacrificios son inevitables, dijo, mirándome con seriedad. Así, en medio de la incertidumbre y la presión, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Era como si el destino me empujara hacia una dirección sin aviso previo, y aún así, ansiosa, decidí dar un paso más cerca de ese abismo del que me habían advertido. Quiero conocer las opciones, murmuré, y mi propio corazón se sintió aliviado por la afirmación. Ese es el comienzo, dijo Marco, una chispa de triunfo en su rostro. Pero, inesperadamente, el teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje que hizo que el tiempo se detuviera por un instante. A veces, las elecciones son las que nos definen. Confía en lo que sabes. Era de Elena. Un repentino sentido de náuseas corrió por mis venas. ¿Acaso había ingresado al juego de alguien más sin darme cuenta? Marco me miró, como si pudiera leer mi confusión. Lo que decides hoy puede cambiar tu vida. Y también la de los que amas. Con el eco de sus palabras en mi mente, sentí el viento de un cambio inminente, un desenlace que aún no podía prever. Las palabras de Elena retumbaban en mi cabeza, como un eco que se repetía entre mis pensamientos llenos de dudas. Confía en lo que sabes. Pero, ¿qué significaba realmente eso? Miré a Marco, quien parecía estar esperándome con una mezcla de paciencia y excitación. Una parte de mí quería desaparecer de la habitación, cerrar los ojos y regresar a la sencillez de lo cotidiano.
Sin embargo, había otra parte, más fuerte y más despierta, que se atrevía a explorar lo desconocido. ¿Qué necesitas de mí para empezar?, pregunté, desafiante y vulnerable a la vez. No podía dar marcha atrás, incluso si una pequeña voz en mi interior gritaba por la cautela. Confianza, por supuesto, respondió Marco, inclinándose hacia adelante con una intensidad que me hacía sentir susceptible a su carisma. Pero también disposición. Lo que ofrezco implica total compromiso. Debo saber que si decides unirte a esto, lo harás con todo lo que eres. Sentí un ligero escalofrío recorrer mi espalda nuevamente, no solo por el peso de sus palabras, sino por la idea de un compromiso que iba más allá de lo que había imaginado. Sin embargo, a medida que pensaba en mi hermano, la convicción comenzaba a asentarse. Si todo esto es legítimo y tiene la capacidad de cambiar nuestras vidas, estoy dispuesta a intentarlo, afirmé, sintiendo como mi corazón latía con un ritmo nuevo. Marco sonrió, una expresión de aprobación iluminando su rostro. Entonces, lo primero que necesitamos es evaluar tus habilidades. Te ayudaré a identificar tus fortalezas y debilidades. Solo así podremos crear una estrategia. Con un gesto cortés, se levantó y comenzó a recoger sus cosas. El cambio en su actitud me sorprendió. De ser el hombre intrigante y enigmático, ahora parecía un mentor listo para abrir las puertas de un mundo nuevo. Vamos a comenzar con algo simple. ¿Puedes reunir algunos ejemplos de proyectos que te entusiasmen?, preguntó. Asentí, intentando buscar modelos de cosas que realmente me apasionaran. Las palabras de Elena surgieron de nuevo en mi mente, sobre la necesidad de confianza. La confianza no solo en las intenciones de Marco, sino en mí misma. Podía imaginar un montón de ideas, pero al mismo tiempo algo me frenaba, la falta de experiencia y el temor a hacer el ridículo. ¿Apple Retail? Nunca lo había considerado, murmuré, mientras recordaba los rápidos cambios en las tendencias de compra. O quizás un espacio de coworking enfocado en el bienestar. Encuentro ideas que resonaban, pero a medida que las enunciaba, me daba cuenta de que nunca había hecho algo como eso, y la inseguridad asomó de nuevo. Decía que el verdadero cambio viene de abrazar el coraje. Convertir las ideas en acción, dijo Marco, como si leyera mis pensamientos. Tu entusiasmo puede ser contagioso. Hay personas esperando a ser inspiradas por ti. Las palabras de Marco encajaron en mí como piezas de un rompecabezas que aún no había completado. Por un instante, la ilusión de un futuro diferente brilló tímidamente en mi mente. Pero la realidad de las dudas continuaba presionando. No tengo un historial exitoso que respaldar mi entusiasmo, solté, con la voz temblorosa. Las historias de éxito más memorables suelen comenzar desde la nada, respondió él con firmeza. Incluso cuando no crees en ti misma, hay quienes sí creen. Me incluyo en este grupo. Lo importante es aprender y crecer en el proceso. El miedo a la falta de experiencia nunca tiene que detenerte. Asentí lentamente, sintiendo que este desafío se convertía en algo más que una simple elección, era una oportunidad de crecimiento personal. Pero al mismo tiempo, volví a pensar en mi hermano y en cómo mis decisiones podrían afectarlo. En ese instante, su seguridad se convirtió en mi norte en esta tormenta emocional. El teléfono volvió a vibrar. Con una mezcla de nerviosismo y curiosidad, lo miré y vi un mensaje de Elena: no olvides tus valores en este camino. No todo lo que brilla es oro. La sabia advertencia me llenó de una preocupación renovada. Realmente estaba dispuesta a arriesgarme y a dejar que Marco me guiara. A medida que mis pensamientos luchaban, vi cómo Marco se acercaba a la ventana. La luz del atardecer entraba por las rendijas, proyectando sombras en su rostro, pero su figura emanaba un aura de certeza. Es momento de tomar una decisión, acercarte o dar un paso atrás, dijo, con una voz que llevaba el peso del tiempo. Pero recuerda, a veces la luz se encuentra después de la oscuridad. Respiré hondo. Quiero hacerlo, quiero intentarlo, afirmé, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, dejando un rastro de colores que prometía un nuevo amanecer. Pero justo en ese momento, un golpe en la puerta rompió la atmósfera de intimidad. Era un sonido urgente, como si alguien estuviera tratando de entrar. Marco se enderezó y sus ojos reflejaron emoción, esa misma chispa de satisfacción que había visto antes. ¿Qué sucede?, pregunté, sintiendo que una oleada de ansiedad comenzaba a arruinar la frágil calma en la que me había sumergido. Eso es lo que estamos a punto de descubrir, dijo Marco, mientras se acercaba a la puerta, sus pasos resonando en el suelo como un latido anticipado. La incertidumbre me envolvió, sumando un nuevo elemento de suspenso a la decisión que había tomado.
¿Quién era el intruso y qué revelaría su llegada en medio de este tumulto emocional? La puerta se abrió de golpe, revelando a un hombre de pie en el umbral. Su llegada fue tan inesperada que ni el atardecer ni el ambiente cargado de emociones parecieron prepararnos para su inconfundible aura de autoridad. Con un cabello oscuro y un traje perfectamente ajustado, su presencia era magnética, pero cuando sus ojos se posaron en mí, sentí un escalofrío recorrerme. Lo siento por la interrupción, dijo con una voz profunda y calmada. Vine a hablar con Marco. ¿Quién eres?, pregunté, luchando por mantener la compostura. La tensión en el aire era palpable, como si un hilo invisible se hubiera tensado entre los tres. Soy David, respondió, sin ningún rastro de incomodidad. Un viejo amigo de Marco. He estado siguiendo sus progresos. Su mirada se deslizó hacia Marco, pero no antes de capturar mi expresión de asombro. Parece que has tomado una decisión importante, añadió, su tono erguido como si desafiara mi resolución. Marco se giró hacia mí, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y determinación. No te preocupes, confía en mí, insistió, pero su voz sonaba ansiosa, como si la llegada de David hubiera desatado un torrente de imprevistos. ¿De qué se trata todo esto?, interrogué, tratando de mantenerme firme. La confianza que había comenzado a construirse tambaleaba ante la llegada de este nuevo jugador en el tablero. Sin alterar su expresión, David se acercó, su presencia imponía. Por lo que he escuchado, estás considerando unirte a un viaje que podría transformarte. Solo quiero asegurarme de que entiendas lo que conlleva. ¿Y tú quién eres para opinar sobre mis decisiones?, respondí, sintiendo la rabia y la inseguridad mezclarse en mi interior. Esto es mi vida, no un negocio al que puedas venir a evaluar, es cierto. Pero en el mundo en que nos estamos moviendo, cada decisión puede tener consecuencias que van más allá de lo que imaginas. A veces, la ambición consume en lugar de brindar luz, dijo David, ahora con un tono más sincero. Me cruzó una oleada de incertidumbre. La idea de tener que andar con cuidado en cada paso que daba comenzaba a pesar en mi mente. Pero necesito creer que esto es real, que hay un propósito detrás de todo, respondí, sintiendo que de alguna manera, tenía que aferrarme a mi fe en el progreso. Marco cruzó los brazos, entrelazando los dedos mientras analizaba la nueva dirección que tomaba la conversación. David tiene razón en que la ambición puede llevarnos a caminos inesperados. Pero hay una diferencia entre las perspectivas. Yo veo posibilidades, mientras que David es más cauteloso, explicó Marco. Los extremos no siempre son buenos, agregó David, asintiendo a Marco. Tal vez deberías considerar las palabras de Elena. La confianza es esencial, pero también lo es la autoconservación. Las dudas emergieron de nuevo, adentrándose como sombras en mi mente. El efecto que estas dos figuras masculinas tenían sobre mi vida comenzaba a sentirse abrumador. Estoy aquí para avanzar, no para retroceder, les dije, sintiéndome más segura de mis palabras conforme las pronunciaba. Entonces, ¿estás lista para escuchar lo que tengo que decirte?, preguntó David, como si se preparara para algo importante. Su mirada era intensa y penetrante, y, sin querer, empecé a sentir que había más en juego de lo que entendía. No tengo nada que perder. Estoy aquí para aprender, afirmé, aunque una parte de mí temía lo que aún estaba por llegar. David sonrió levemente, como si hubiera visto en mí un destello de coraje. Perfecto. Podemos tener una conversación productiva sobre las expectativas y cómo navegar por este camino. Se dio la vuelta y nos dirigió a un rincón más acogedor del espacio, un lugar donde la luz de la tarde se había suavizado, pero las sombras continuaban danzando. A medida que me unía a ellos, el aire se sentía denso. ¿Realmente tomaba las decisiones correctas al permitir que estos hombres influyeran en mi vida? Las palabras de Elena resonaban de nuevo en mi mente, recordándome que a veces la confianza puede ser ciega. Mientras repetía mis pensamientos, un ruido inesperado resonó en mis bolsillos. Mi teléfono vibró de nuevo. Al sacar el dispositivo, noté un mensaje de un número desconocido. ¿Has considerado el costo real de tus decisiones? No le des tu corazón a quien no lo valora. Mis manos temblaron ligeramente mientras escuchaba las palabras de David sobre el peligro de la ambición desmedida y sentía una presión creciente en el pecho. Miré a Marco, ansiosa por comprender este nuevo giro. Algo más grande que yo parecía estar en juego, y mientras el círculo se cerraba a mi alrededor, sabía que este encuentro estaba a punto de transformar cada una de mis decisiones. David se acomodó en un sillón, mirando de manera calculadora, como si estuviera sopesando las emociones que flotaban en el aire. Marco tomó asiento a su lado,
dejando un espacio para que me uniera a la conversación. A pesar de mi inquietud, sentí que no podía retirar la mirada de ellos. Sus ojos, llenos de retos y secretos, me mantenían atrapada en su red. Quiero que pienses en esto, Elena, comenzó David, incrustando sus dedos entrelazados. La ambición puede ser un impulso poderoso, pero también puede convertirse en nuestra perdición. ¿Por qué crees que deseas dar este salto? Tomé aire, sintiéndome vulnerable pero decidida a responder. Porque quiero ser más que lo que he sido. Deseo dejar un legado, impactar a otros, crecer. No quiero vivir con el remordimiento de no haberlo intentado. Ese es un buen comienzo, dijo Marco con una voz que buscaba animar mis esperanzas. La pasión es un motor. Pero, David, ¿acaso no deberíamos enfatizar que la pasión sin dirección puede malinterpretarse? David sonrió, pero sus ojos brillaban con un matiz de preocupación. Exactamente. Si no tienes un mapa claro, la pasión puede llevarte a perderte en un laberinto de expectativas no cumplidas. Lo que necesitas es un propósito, algo que considere el bien de los demás, no solo tu propio ascenso. Las palabras de David resonaron fuertemente en mis pensamientos. Me encontraba en una encrucijada, y su mensaje comenzó a calar hondo. Mi anhelo de éxito había nublado mi visión de lo que verdaderamente importaba, pero ¿cómo encuentras ese propósito?, pregunté, entre desesperada y esperanzada. ¿Cómo se mide el valor de nuestros deseos cuando el mundo parece un lugar tan complicado y egoísta? David se inclinó hacia adelante, su gesto era casi protector. Un buen primer paso es rodearte de personas que comparten tu visión y valores. Escucha a quienes han recorrido el camino antes que tú. Aprender de sus fracasos puede ser tan valioso como celebrar sus triunfos. El eco de sus palabras se entrelazó con la inseguridad que aún acechaba en mí. En mi vida había estado tan concentrada en el resultado final, que a menudo había olvidado prestar atención al viaje en sí. La realidad de una decisión mía podía afectar a otros, no solo a mí. Lo intenté, David, murmuré, sintiendo que tan frágil era mi valentía. He tenido personas a mi alrededor, pero a menudo me he sentido sola en mis objetivos. Esa soledad, esa lucha interna por encajar en un mundo que parece no valorar la autenticidad, se derramó en mi voz. Marco me miró, compasivo. A veces la soledad viene de no haber encontrado a quienes realmente entienden lo que buscas. Tienes que rodearte de personas que te compartan su luz, no de sombras que apaguen la tuya. David, observando nuestras interacciones, pareció capturar la esencia de nuestra conexión. Te invito a reflexionar sobre este momento, Elena. Tómate un tiempo para pensar en lo que realmente deseas. Aunque creas que el movimiento es esencial en este instante, reconocer tu propio valor puede ser tu mayor aventura. En ese instante, la intensidad en la habitación cambió. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje diferente apareció en la pantalla. Lo que enlaza tu corazón a este viaje puede ser tanto tu salvación como tu perdición. Sentí un nudo en el estómago, como si un manto de incertidumbre se hubiera deslizado sobre mí. Los mensajes, los vínculos, los hombres que estaban sentados a mi lado, cada uno parecía enredarse en un destino común y, a su vez, inefable. ¿Quién está detrás de esos mensajes?, pregunté, mirándolos a ambos con desesperación, sintiendo cómo la atmósfera se espesoría a mi alrededor. Sé que hay cosas que aún no comprendes, contestó David, su mirada ahora más seria, pero descubrirlo depende de ti. Solo recuerda que el amor y la ambición deben estar en equilibrio. Te invito a que construyas tu propio mapa. Pero cuidado, porque puede que no seas la única que busque mapear el camino. Al oír esas palabras, el peso de la realidad y la promesa de lo desconocido se unieron en una verdad inquietante. De repente, la luz del atardecer se tornó tenuemente anaranjada y supe que este capítulo de mi vida estaba a punto de volverse más complicado. La presión creció en mi pecho a medida que me planteaba las repercusiones de mis elecciones y había una voz en mi interior que suplicaba respuestas. La verdad era implacable, y mi viaje apenas comenzaba. Pero, al darme cuenta de que las decisiones se agrupan como constelaciones en un cielo oscuro, supe que de pronto tendría que navegar por mi propio laberinto, que le depara al corazón de alguien que se atreve a amar y soñar. Pensé. Tal vez esa fuese la pregunta que debía responder antes de seguir adelante. La habitación comenzó a cerrarse a mi alrededor mientras la noción de hacer una elección se hacía palpable en el aire. Las palabras de David danzaban en mi mente, envueltas en una extraña mezcla de esperanza y temor. Construye tu propio mapa, repetí en mi interior, como si buscaran consuelo en un mantra. ¿Estás bien?
La voz de Marco, suave y preocupada, me sacó de mis pensamientos. Descubrí que mi mano se apretaba alrededor de mi teléfono, como si fuera un salvavidas. Necesitas hablar de esto, Elena. Ya sabes que estamos aquí para seguir contigo en tu viaje. Sí, lo sé, respondí, aunque las dudas temblaban en mi voz. La verdad era que sentía una conexión más profunda con ambos, como si estuviera al borde de un precipicio del que no sabía si quería dar un paso hacia adelante o retroceder. Justo cuando creía que la conversación estaba a punto de tomar un rumbo más revelador, el sonido de un último mensaje llegó, sacudiendo el silencio. Lo leí con los labios apretados, un nuevo escalofrío recorrió mi espina dorsal, tu lucha interna es visible. Un secreto puede encerrar la clave para encontrar tu propósito. La verdad está más cerca de lo que imaginas, esto me está llevando por un camino que no esperaba, solté al fin, sintiendo como la angustia se transformaba en una especie de energía que vibraba a través de mí. Había algo crucial en todo esto. Algo que no solo me concierne a mí, sino que podría afectar a otros. Quizás deberías aplazar esta conversación hasta que tengas más claridad, sugirió Marco, pero había una chispa de determinación en mí que no iba a permitir que esa idea tomara forma. No, no puedo detenerme ahora, David observó mi reacción con atención. A veces, un pequeño empujón es lo que necesitamos para abrirnos a las verdades ocultas. ¿Qué piensas? ¿Te gustaría compartir más sobre los mensajes? La ansiedad comenzó a hacer que el aire se hiciera escaso. Han sido extraños, confiese, sintiendo que una parte de mí estaba a punto de volar. Me despiertan sentimientos confusos y me hacen cuestionar mis deseos. Ambos intercambiaron miradas significativas. Quizás esos mensajes son más que solo advertencias, dijo Marco. Podrían ser un reflejo de tus propios miedos o, tal vez, de lo que realmente anhelas. Tomé un profundo suspiro antes de continuar. Hace tiempo que me persigue la idea de que debo hacer algo significativo. Tal vez es por ese vacío que siento esa sensación de que el tiempo se me escapa. Pero, que si estoy persiguiendo un espejismo, David, con su habitual serenidad, me miró profundamente. Lo que buscas no es un espejismo. En el camino hacia la autenticidad, los miedos siempre estarán presentes. Debes hallar el valor para enfrentarlos. Y de nuevo, esa lucha define a quienes somos. En ese momento, sentí que la habitación se había vuelto más pequeña, pero mis pensamientos se habían ampliado. Había algo en la interacción, en las expectativas, que despertó en mí un fuego que había estado apagado. Luz y oscuridad luchaban en mi interior, una epifanía agridulce que deseaba tomar forma. Fue entonces cuando recordé a Lucy, mi antigua amiga. Ella siempre había dicho que las decisiones importantes se revelan solamente cuando uno está dispuesto a dar el paso sin temer las repercusiones. Pero, ¿podría yo dar ese paso? ¿Podría enfrentarlo todo, si los mensajes son un llamado? ¿Qué debo hacer?, pregunté, llena de urgencia. El contacto visual con David y Marco me llenó de una fuerza que no sabía que necesitaba. Haz una lista, sugirió Marco con suavidad, anota tus temores, tus deseos, lo que anhelas lograr. A veces ver nuestro mundo en papel revela nuevos caminos. Cuando lo dijo, una chispa de claridad surgió dentro de mí. Podía ver cómo, al escribir mis pensamientos, comenzaría a trazar mi mapa. La penumbra de la confusión comenzaba a despejarse, aún con la incertidumbre corriendo como un río bajo la superficie. No puedo hacerlo sola, murmuré de repente. No quiero enfrentar esto de nuevo sin apoyo. Entonces no lo hagas, asintió David. Es posible que necesites aliados para hacer frente a tus miedos y aprender de tus experiencias. Se trata de construir tu red, de unir fuerzas. El nudo en mi estómago comenzó a florecer en esperanza. Pero en ese instante, un nuevo mensaje llegó, interrumpiendo la conexión cálida que comenzaba a formarse. Alguien está vigilando tu progreso. No todos tienen tu mejor interés en mente. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué significa eso?, pregunté, mi voz ahora temblorosa. La realidad del mensaje fue un recordatorio abrupto de la complejidad de mi viaje. David me miró con un destello de preocupación. Elena, esto suena como una advertencia. Debes ser cautelosa. No todos los caminos conducen hacia la luz. A medida que mis pensamientos giraban en círculos, me di cuenta de que mi viaje apenas comenzaba. Las sombras podían ser más profundas y los cambios más difíciles, pero tal vez ese contraste fuera el catalizador que necesitaba para encontrar mi verdad. Y en medio de la confusión, me quedó claro que lo que realmente definía mi destino eran las relaciones que cultivaba.
así como la autenticidad que decidiera abrazar, y mientras la noche cayó, llevando consigo la luz del día, me pregunté si esta búsqueda no solo revelaría mi propósito, sino que también revelaría la conexión entre el amor y la ambición que tanto había anhelado. El día del encuentro llegó como un susurro cargado de emociones. Las horas se arrastraron hasta que el reloj marcó el momento que tanto había esperado para enfrentar a Marco, esta vez en un escenario diferente. No era una mera transacción de promesas vacías, sino un cruce de caminos que definiría nuestro destino. Me senté en el café donde todo había comenzado. Pedí un vaso de agua, mirando a mi alrededor, observando a los desconocidos, a las historias ajenas que no conocía y que probablemente estaban lidiando con sus propias batallas. Esperé, y el nerviosismo creció en mi pecho como una ola arrebatadora. ¿Qué iba a decir? La incertidumbre me apretaba el corazón y, al mismo tiempo, recordé las palabras de Elena: la verdadera fortuna es el amor y la conexión genuina. Las lecciones aprendidas resonaban en mi mente, empoderándome para dar el paso. Finalmente, Marco entró, pero tras de él no venía solo. Un resplandor de sorpresa me atravesó, tenía a mi hermano pequeño de la mano. Vine a presentarte a alguien que realmente importa, dijo, su voz suave contrastando con el nervio en mis venas. Mi hermano esbozó una sonrisa que iluminó la habitación. El miedo que me había mantenido atada a la indecisión se desvaneció instantáneamente. ¿Por qué has traído a mi hermano?, pregunté, sintiendo un torrente de protección brotar en mí. Porque él es la razón por la que estamos aquí. Necesitamos hablar de cómo podemos colaborar. Pero esta vez es diferente, respondió Marco, su mirada ahora llena de sinceridad. Mi hermano miró a Marco, como si buscara respuestas en su ser. El tiempo pareció detenerse por un instante, y comprendí en lo más profundo de mi ser que este encuentro tenía un propósito mayor que cualquier promesa de beneficio personal. Era un recordatorio de que todo lo que anhelaba proteger se centraba en la inocencia de un niño que confiaba en mí. Antes de continuar, necesito preguntarte algo, Marco, dije, sintiendo la calidez en mi voz y el peso de la decisión en mi pecho. ¿Qué estás dispuesto a hacer para ayudarme a proteger a mi hermano? Las palabras fluyeron como un río abierto, y su mirada se suavizó. Te ofrezco la oportunidad de unirte a mí en el proyecto que hemos planeado, dijo, tomando un aire de esperanza. Pero quiero que sepas que no se trata de aprovecharse. Es sobre crear un verdadero cambio, no solo para ti, sino para muchos más como tú y tu hermano. Tomé una respiración profunda. Eso es lo que necesitamos, Marco, un cambio real, algo que trascienda la ambición y haga una diferencia genuina. No quiero que volcarse en algo me genere más tratar de salir del miedo. Más que eso, deseo que el amor y la conexión guíen cada paso. Él sonrió, buscando mis ojos y sosteniendo el peso implícito de mi decisión. Esa es la esencia del verdadero éxito. Pero quiero que ese éxito sea un viaje compartido, uno que potencie todo lo que has aprendido. El lugar se llenó de una luz dorada mientras la conversación avanzaba, y por primera vez me di cuenta de que el camino que había elegido no estaba definido por las sombras de mis miedos, sino por la luz de la conexión genuina. La promesa de un futuro más brillante se entrelazaba con los lazos invisibles que creaba cada vez que tomaba decisiones junto a mi hermano. Juntos, como un equipo en la vida, fuimos construyendo algo que pudiera sostenerse en el tiempo, un camino entrelazado que haría que nuestros sueños se encontraran con la realidad. En ese instante, comprendí que la verdadera fortaleza no provenía solo de mí, sino del amor que existía en el corazón de quienes se unían a mí en este viaje, y mientras compartía una sonrisa con mi hermano, sentí que había llegado el momento de erradicar mis dudas. Mi universo cambió, y con una voz firme, finalicé: el viaje comienza aquí, juntos. Las promesas siempre serán solo eso, a menos que las acompañemos de amor y acción. En un susurro entrelazado con la brisa del café, dejé escapar una verdad de la que ahora estaba segura. No hay mayor riqueza que aquellos a quienes elegimos cuidar.